Anticorrupción. Fue en el año 2015 cuando el entonces ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, acusó a miembros de la Comisión Anticorrupción por calumnias. La Comisión Nacional Anticorrupción había presentado esta denuncia refiriéndose a Manduriacu. Se señalaba por parte de Esteban Albornoz con esa demanda de que era un infundio equivocado y mal intencionado lo que había presentado en forma previa a la Comisión Nacional Anticorrupción. A los años, una entidad del Estado da la razón, sin embargo, a la Comisión Nacional Anticorrupción, cuyos miembros y dirigentes de entonces tuvieron que soportar la presión de la justicia. Quisiéramos refrescar un poco estos temas, doctor Rodas, pero sobre todo analizar la situación actual. Tras la decisión que se ha tomado con respecto a este caso, que vuelve a la luz a través de esta disposición que ha tomado la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que negó la apelación de esta empresa CNO, que ha reemplazado jurídicamente en Ecuador a Odebrecht. Le damos la bienvenida y le escuchamos. Gracias, Gustavo. Un saludo cordial a usted, a la audiencia. Voy a hacer una breve historia. En mayo del 2015 se conformó la Comisión Nacional Anticorrupción por voluntad de algunos sectores ciudadanos del Frente Unitario, grupos de trabajadores, campesinos, sectores gremiales, arquitectos, ingenieros, universidades, etcétera, y nos dieron una tarea que es luchar contra la corrupción, servir a la colectividad sin que nosotros tuviésemos ninguna remuneración, ningún costo para el país. El primer caso, esto ocurre en mayo del 2015, el primer caso que presentamos en septiembre fue el que se conoce como el de Manduriacu, que es una hidroeléctrica ubicada entre la provincia de Pichincha y la de Imbabura. Allí nosotros pudimos constatar que la empresa Odebrecht había retornado al país luego de que supuestamente el expresidente Correa les votara del Ecuador, supuestamente digo, por algunos actos irregulares en la construcción de algunas obras, pero les hace volver a Odebrecht con la construcción de Manduriacu, en donde comienzan a construir esta obra sin permisos ambientales y termina una obra que costaba un valor determinado con el 82% de sobreprecio. Costaba 125, 127 millones y entregaron en 230 millones de dólares. De tal suerte que nosotros denunciamos el sobreprecio, la irregularidad, y fuimos a Fiscalía. Entregamos en Fiscalía, donde el señor Chiriboga, quien de manera inmediata, recibiendo las órdenes de Odebrecht, encajonó la denuncia. Y evidentemente los allegados a este grupo, el vicepresidente de la República, el prefecto provincial Baroja de Pichincha, el señor Albornoz, que recibió orden en una sabatina para que enjuicie a la comisión, procedieron de esa manera. Entonces nos pusieron juicios por 3 millones de dólares cada uno de los personas que he señalado. Absurdos como estos, recuerden la memoria, y lo hago pensando en aquellos que también junto a nosotros firmaron la denuncia y que ahora ya no los acompañan porque han fallecido, que es el caso del primer coordinador Jorge Rodríguez Torres, de María Arboleda, de Isabel Robalino y de Julio César Trujillo. Pasan los años y en el año 23, como usted acaba de señalar, la Superintendencia del Control del Mercado establece que hubo un acto colusorio entre la empresa Selec, es decir, entre esta empresa pública del Estado y Odebrecht. Le multan a Odebrecht en 56 millones de dólares y le multa a Selec en $1 millón porque dice la sentencia, se pusieron de acuerdo, no hubo ninguna competencia, por eso la Superintendencia de Control de Mercado actúa. Ellos desde esa perspectiva miran que no hubo competencia, sino una entrega a dedo de la construcción de Manduriacu. Ahora, doctor Rodas. Gustavo. Sí, doctor Rodas, ¿cómo quedó la situación Doctor Rodas, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de estas denuncias en la Fiscalía? Si no me equivoco, cerró la investigación el fiscal Galo Chiriboga, pero si no me equivoco, en el año 2019 se reabrió por parte de una de las fiscales encargadas este proceso de investigación. ¿Cuál es la situación al momento en Fiscalía de este proyecto, de estas denuncias?
denuncias. Buenos días a usted. En realidad iba a esa parte. El tema se reaperturó necesariamente en la Fiscalía, pero ha ido de manera muy lenta. Yo quiero aprovechar este momento de manera pública para demandar de la fiscal del país, de la doctora Diana Salazar, el hecho de que existiendo un pronunciamiento público, una sentencia pública por parte de la Superintendencia del Poder del Mercado, con esa misma información y con la que nosotros entregamos en su momento, evidentemente debe el caso ser abordado, porque peculado no prescribe nunca, de tal manera que debe ser abordado con prontitud para sancionar a los delincuentes que asaltaron recursos del país, porque todavía hay gente de Odebrecht que se ha cambiado de nombre y que sigue ofertando sus servicios en algunas estructuras del Estado, y porque aquellos que, no por vendetta, pero porque aquellos que nos demandaron lo que hicieron es proteger a la empresa Odebrecht y al acto colusorio que nosotros lo demandamos. Ese fue el caso, entre otros, del ex ministro de Energía, el señor, recuerden ustedes, Albornoz. ¿Albornoz? El señor Albornoz, ese fue entre otros. Obviamente en el caso de Glass sabemos, pero Albornoz fue uno de los que nos puso un juicio y luego hizo un acto de piedad cristiana, dijo voy a retirar el juicio de $3 millones a cada uno de los miembros de la comisión. Ahora, yo creo que en el doctor país Rodas, hay que sentar precedentes sobre estos hechos. En la acusación original de la comisión se consideraba no solamente peculado, también se sugería que se investigue delito de cohecho y prevaricato. Estos otros dos temas también toman vigencia nuevamente. Así es, pero el problema del peculado es el que toma efecto fundamental, porque estamos hablando ya de 8 años atrás, y esa es una causa que no ha prescrito por peculado, que lo hubo, y que en la Superintendencia del Poder del Mercado acaba de ratificarlo. Fiscalía tiene en sus manos la obligación moral de enfrentar este tema y de sancionar a los responsables de un asalto por más del 82% del valor original que tenía la obra de Manduriac. ¿Qué quiere decir la Comisión de Control de Mercado al reconocer de que hubo colusión? ¿Y qué tiene que ver la colusión con el tema de sobornos? Tiene que ver en el hecho, en la perspectiva de la superintendencia, que no hubo una libre competencia entre las empresas ofertantes para la construcción de Manduriac, sino que tenían ya un acuerdo previo, SELEC, el ministerio correspondiente en ese momento, con Odebrecht, porque así funcionaba Odebrecht. Fingían que entran a un concurso, pero ya tenían arreglado el resultado. Y eso constata, demuestra y sanciona la Superintendencia del Control del Poder del Mercado. Dicen, no hubo competencia. Precautela en la figura de la competencia en el libre mercado, evidentemente. Dicen, no hubo competencia, lo que hubo es un acuerdo colusorio para que se arreglen SELEC, los funcionarios de SELEC, con la empresa Odebrecht. Y entonces, ¿cómo se arreglaron? No eran porque se dieron un abrazo y se tomaron un café, sino porque evidentemente lo hicieron a través de recursos, los pagaron, los cohecharon. Así funciona la colusión, de tal manera que... una práctica recurrente en esa época en contratación pública. Desde luego que sí, pero muchos de aquellos que han hecho la actividad colusoria en el país, que fueron constituyendo desde entonces una especie de un entramado horizontal en la estructura del poder público, muchos de ellos siguen todavía en la función pública y las redes siguen moviéndose de esa manera, y eso en el IES y en la estructura de salud pública y en la estructura de las empresas públicas, de tal manera que estas redes horizontales se organizaron entonces y los procedimientos han seguido hasta ahora. Pero esto demuestra que hay formas de poder enfrentarlos, de investigarlos. Lo que pasa es que no hay voluntad política para actuar de la manera que yo acabo de señalar. De esa misma época, doctor Roda, recordamos, viene el tema del poliducto Pascuales Cuenca, tema que también ha cobrado vida nuevamente el día de hoy. Se instalaron allí unas gigantescas esferas que tenían como objetivo el de mejorar el tema de seguridad energética aquí en el austro del país.
fue evidente en los paros nacionales el desabastecimiento de combustibles que asfixió toda la economía aquí en el Austro, pero por eso y por cuestiones de carácter natural, el grave aislamiento que sufre la provincia de La Suay y el Austro ecuatoriano, es fundamental contar con esas reservas. Sin embargo, se hizo tan mal ese proyecto que primero se triplicó en el precio, se duplicó y algo más en su precio original. Y luego se hicieron inversiones que nunca sirvieron. Hoy Petroecuador está gastando $20 millones para desarmar esas esferas antes de buscar alternativas aquí en el Austro para reactivarlas y para que cumplan el fin para el cual fueron concebidas. Aquí lamentablemente estuvo también involucrado en este caso Odebrecht y Caminosca. Así es, y la Comisión Anticorrupción de la SUAY estuvo también detrás de esta circunstancia. Pero usted acaba de señalar algo más de Odebrecht. Y ahora tenemos un Odebrecht que además se ha dado el lujo de cambiarse el nombre. Y entonces tiene otra razón social y aquí no ha pasado CNA, nada. Pero es ahora. ¿Perdón? CNA. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Perdón, estoy dando lo de la comisión. Sí. Es el nombre de CNO. CNO, son las siglas del nuevo Odebrecht. Pero a Odebrecht que ha construido el metro de Quito, a Odebrecht que hizo Manduriacu, lo que usted nos acaba de señalar, y tantas otras cosas más, pues a Odebrecht no le pasa nada en el país, porque es evidente que hay tentáculos que todavía provienen de Odebrecht y tentáculos que todavía... Pero además, doctor Rodas, no solamente que no le pasa nada a Odebrecht, sino que en el contexto de las denuncias y la situación del poliducto Pascuales Cuenca, Odebrecht demandó y estaba exigiendo más de $170 millones, un pago de $174 millones que iba a depender de un fallo judicial. Los pájaros contra las escopetas es más o menos lo que usted acaba de señalar. Cuando construyó Manduriacu Odebrecht, fue la hidroeléctrica con la cual retornó desde el Brasil, después de haber sido sancionada. Fue sancionada en $20 millones. Construye Odebrecht y se lleva el 82%, es decir, se lleva como 60 o 70 millones de dólares. De allí le salió el dinero para el soborno, para implantar el soborno nuevamente en el país y para pagar la multa que el expresidente Correa le había puesto. Así funcionan las cosas en el país y no nos podemos olvidar. Y hay una maquinaria que sigue funcionando al servicio de esos mismos intereses o en un mismo sistema a lo largo y a lo ancho del país. ¿Podrá la Comisión Ciudadana intervenir de alguna manera, activando su capítulo en Cuenca con el poliducto Pascuales Cuenca? Incidentalmente, uno de sus miembros solicitó documentación a este medio de comunicación sobre el poliducto Pascuales Cuenca con esa intención, pero va a madurar este tema, pues es algo que lamentablemente ha sido relegado, no ha sido puesto entre los intereses urgentes de esta ciudad por las propias autoridades de la SUAY. Siguen desarmándose esas esferas con un gravísimo perjuicio a los intereses del Austro. Así es, yo conozco que la comisión de la SUAY está muy preocupada y aspiremos que los próximos días se pueda reactivar la confrontación con aquellos que han atracado recursos nacionales y provinciales en este caso. Volviendo al tema de Manduriacu, ¿lo procedente es que se inicie un juicio de carácter penal por este tema? Yo creo que lo procedente es que en Fiscalía se inicie una investigación por peculado. Y ese es un tema que está casi hecho por parte de la Superintendencia del Poder del Mercado y por la Comisión Nacional Anticorrupción. Están los instrumentos elaborados, están los datos entregados. La investigación debió haber avanzado. No puede ser que habiendo presentado la denuncia en el 2015, estemos hablando de este tema en el 2023. Entonces, y gracias a que otra institución pública que tiene un parámetro distinto, porque está preocupada de que no hubo mercado, termina dándole la razón a la Comisión Nacional Anticorrupción. Gracias a eso se puede reavivar el tema, porque inmediatamente pues debía haber ocurrido luego de una serie de hechos que se fueron señalando a lo largo
de los años 2018, 2019, en el 20, en la propia Fiscalía. Yo aspiro que este sea un insumo fundamental para responder ante un hecho lamentable para el país. Más allá de las instituciones, doctor Rodas, ¿quiénes serían los rostros que estuvieron tras estas instituciones en ese momento, tanto Odebrecht como Selec EP, y en consecuencia, quiénes deberían responder ante la justicia por estos temas? Bueno, es evidente que los que nos demandaron con tanto apuro, el expresidente Glass, el exministro Albornoz, el ex prefecto de Pichincha Baroja, para señalar 3 nombres, pero la responsabilidad política es del gobierno de turno. Eso es evidente también. Y el gobierno de turno era el de Rafael Correa. Bien, estaremos a la expectativa sobre este tema. Quisiéramos también conocer su punto de vista y el de la Comisión Ciudadana Anticorrupción sobre lo que está pasando políticamente en el país. Al hablar de temas políticos, es hablar de ejes transversales que afectan a todo y de hecho a muchos temas de corrupción que se están ventilando en el sector público, que han motivado justamente, uno de ellos, este juicio al presidente de la República, pues se habla de un peculado en Flopec. El día de ayer empezaron a darse versiones de distintos actores políticos hablando de presiones, de compras de votos, incluso de planificaciones que se hacen juntando al agua y al aceite en coaliciones políticas. Son especulaciones, reiteramos, pero que empezaron a darse profusamente, lo cual denota más bien un estado de nerviosismo y de incertidumbre en el ámbito político. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cómo ve la realización de este juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso? La Comisión Nacional Anticorrupción el día de ayer emitió un comunicado público para señalar, entre otras cosas, que el juicio político al que tienen derecho los asambleístas no puede constituirse un escenario en el cual el chantaje, la amenaza, la compra de conciencias sea el factor fundamental del juicio político. Nosotros creemos que la balanza que se incline en un sentido o en otro no puede estar motivada por el hecho de que se han dado prácticas inadecuadas e irregulares para que precisamente ocurra un resultado u otro. Vamos a estar atentos, nos interesa que el juicio político sea transparente, que haya confrontación, que haya ideas en disputa, que haya la demostración y la constatación de hechos fundamentales, que se sancione o no en función, por lo tanto, de esta transparencia, pero que no sea el producto de un acuerdo de trastienda y menos producto de actos de profunda corruptela, lo cual no haría sino demostrarnos que estamos en un país absolutamente perdido en materia de ética. Creemos, de otro lado, que frente a esta realidad de una crisis de valores, es evidente que también la sociedad debe actuar y unificarse, también porque sus intereses fundamentales quedan pospuestos, porque mientras las fracciones económicas y políticas y sociales se confrontan entre sí y asumen una u otra postura, los grandes sectores y las grandes necesidades del país quedan pospuestas. ¿Quién se preocupa de salud, de vivienda, de educación? ¿Quién se preocupa de la crisis del IES? ¿Quién entonces va a actuar respecto de los problemas de la seguridad? Una seguridad que le corresponde al Estado, de tal manera que estos problemas fundamentales van quedando sueltos en medio de este ejercicio que ojalá sea de fiscalización y no sea un instrumento de chantaje mutuo para obtener ventajas. La situación del país es sumamente preocupante, es enorme violencia que se ve a todo nivel, la delincuencia tomada ciudades y regiones del país, la infiltración de mafias del narcotráfico en esferas de gobierno a nivel seccional, a nivel nacional. Todas son denuncias que se están ventilando en estos días. Se vieron rematadas por un asesinato de este señor Cherres en la provincia de Santa Elena, que desencadenó a su vez medidas muy controversiales por parte del presidente de la República al señalar o al confirmar una acción que se la venía gestando ya desde el Parlamento, auspiciada por algunos partidos, entre ellos el Partido Social Cristiano,
la intención de armar a la población. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Hay un periodo de 6 meses en el cual se irá ya operativizando esta intención del presidente de la República para que más armas vayan al bolsillo de los ecuatorianos, de los civiles. ¿Va esto a contribuir de alguna manera a una pacificación o a mejorar la seguridad del país? Sobre este punto yo le voy a dar mi opinión personal, porque usted comprenderá que la Comisión Anticorrupción no es un tema de su pronunciamiento. Son temas interrelacionados, pero de hecho no son temas que directamente son materia del enfoque que ustedes dan a sus acciones. Así es, eso está Así claro. es, mi percepción siempre, no solo en esa materia, es que el Estado tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades en materia de salud pública, en materia de la educación, en materia de la construcción de la vivienda, en la materia de proveer de servicios básicos a la población, de atender sus requerimientos y de darle seguridad. Cuando se pierde el control de uno de estos factores o de otros más que no he señalado en esta corta enumeración, quiere decir que hay dos posibilidades: que el Estado ha sido sobrepasado por los sectores a los cuales nos estamos refiriendo, o que hay una percepción, un modelo ideológico que comienza a demostrarse, que piensa que el Estado puede ceder sus responsabilidades a terceros. Para mí es preocupante el hecho, por decirlo menos, el hecho de que se haya tomado esta decisión, pero sería mucho más preocupante si solamente es un mecanismo distractor de los problemas fundamentales del país. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctor Rodas. Muy gentil, Gustavo, un saludo cordial a usted y hasta pronto. Buenos días a todos los oyentes y a los que nos han seguido esta entrevista. Un saludo cordial. El doctor Germán Rodas dirige actualmente la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Y nos vamos con